Qué buena canción es de cantar esta mañana, ¿verdad? Es una buena canción de cantar porque es una gran verdad, y es verdad. ¿Sabías que la Trinidad, que la gloria sea para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo? Todos los miembros de la Trinidad están unidos para completar la salvación. No es que el Padre estaba enojado y el Hijo dice, no, no lo hagas. No, el Padre lo hizo por su misericordia. El Hijo hizo la expiación, y el Espíritu Santo es el que salvó, para que cada persona de la Trinidad ha sido parte, ha actuado en una gloria, en unidad para salvar los impios. Vamos a ver eso en el texto esta mañana, pero esa canción sí nos ayuda. Gracias, Josh y el equipo de música. Tengo una pregunta para ustedes esta mañana. Suena muy científico, pero sí es relacionado con el Evangelio. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver el cloro de sodio y la radiación electromagnética con el Evangelio? ¿Crees que lo sabes? El cloro de sodio es sal. La radiación electromagnética es luz. Fue Jesús quien primero hizo esta conexión por analogía con cristianos. Dijo esto en el Sermón del Monte. Leemos en Mateo 5, 13 a 16. Dice a sus discípulos, tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal se va vuelto insipidada, ¿cómo se puede volver a ser salada? Que tu luz brille delante de los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que estén en los cielos. Entonces la sal y la luz son metáforas que Jesús usó para describir la responsabilidad del cristiano de obtener un impacto en el mundo. La sal y la luz son dos imágenes de la misión de cada iglesia. La luz y sal son las imágenes que describen el carácter distintivo de los discípulos de Cristo. A menudo hablamos de los cristianos como aquellos que están en el mundo, pero no son del mundo. Si bien eso es cierto, Jesús dijo en su oración en Juan 17 en 18, como tú me enviaste al mundo, yo también te he enviado al mundo. Los cristianos no son del mundo, sino los envió al mundo. Esto nos ayuda porque somos enviados al mundo. No somos salvados del mundo para encerrarnos en un monasterio. Estamos mandados al mundo. Significa que debemos evangelizar. Entonces esta mañana Pablo nos está diciendo que estamos bajo un gobierno y debemos de vivir entre vecinos no salvos, no isladándonos a nosotros mismos, sino modelando el discipulado para Jesucristo. Alguien observó que para la sal y la luz cada uno es esencial, pero tiene su efecto necesario en su entorno, solo si a la vez es distinta de ella, y sin embargo están plenamente involucrados en su entorno. Estamos en el mundo y estamos enviados al mundo. Bueno, Jesús quiere que hagamos un impacto al mundo para su gloria, por la redención de los pecadores perdidos. El apóstol Pablo en el libro de Tito nos dice lo mismo, que somos luz y
sal y luz, y debemos de estar listos para participar en buenas obras. Y espero que hayas aprendido por cada nuestra discusión sobre las buenas acciones que no debes temerlas. Las buenas obras no salvan a un hombre. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. El libro de Tito, como saben, tiene buenas obras como su tema principal. Tito nos dice que hemos sido salvados para bien. Un comentarista, Gordon Fee, incluso dijo el tema dominante en Tito es buenas obras. Es para decir un comportamiento cristiano ejemplar, y eso para el bien de los que están afuera. Tito 2:14 nos dice que las buenas obras son el fruto y el fin de la muerte del Cristo. Pero también las obras buenas nos ayudan a adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, para hacerla atractiva para los forasteros. Los cristianos son gente de luz, de sal y luz. Somos una ciudad situada en una colina que no se puede ocultar. No nos escondemos, sino que dejamos que nuestra luz brille delante de los hombres, de tal manera que pueden ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre el Padre que está en el cielo. No nos dice que hagamos buenas obras nomás para hacerlas, pero vivimos en un mundo caído, vivimos y nos movemos en medio de una generación torcida y depravada. Tito 3 es un texto clave para ayudarnos a entender cómo vivir como Dios nos desea en este mundo, como sal y luz. Pablo quiere que entendamos que tenemos el deber de ser cuidadosos, ciudadanos piadosos en una ciudad impía. Esto ayudará a difundir la iglesia. Como vivimos nosotros tiene un impacto como el mundo ve a Dios. Entonces la semana pasada vimos a Tito 3, 1 y 2 y nos explicó cómo en versículo 1 sí, que recuérdales que se sujeten los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Como ciudadanos, en el segundo verso, que estemos listos para cada buena obra. Deberíamos ser conocidos como lo que MacArthur describió como bondad agresiva consistente. No solo por deber, sino por amor y al Señor y a las otras personas. También que no seamos malignos a nadie. No debemos de burlar o difamar a otros, que sean políticos, vecinos o familia o lo que sea. En versículo 3 dice que debemos ser pacífico. No debemos no ser débil o seguir adelante solo por llevarse bien con los demás. En cambio, manifiestan la paz de Cristo en nuestras vidas y conversaciones. No provocamos conflictos a mala voluntad ni causamos problemas, ya sea ofendido o no. También debemos de ser gentil. Se relaciona con ser justo, amable y tolerante. En Filipenses 4:5, que todos los hombres conozcan tu espíritu manso. Y también vimos que debemos mostrar consideración para todos los hombres. Debemos de ser hombres piadosos en una generación torcida y quebrada. Pablo dice que para todos los hombres, aquí no hay ningún ser humano que no se debe mostrar perfecta cortesía. Eso es un llamado hoy a vivir como ciudadanos piadosos
en nuestra sociedad impia. Podemos ver este mismo tema que debemos de vivir como vivir ciudadanos piadosos en nuestra sociedad impia. Entonces esta mañana lo titulé igual como la semana pasada, nomás parte 2. Y ahora vamos a ver en Tito 3, vamos a ver versículos 3 a 8. Esto no necesita un predicador, necesita nomás escuchar o ser leído. Nomás les quiero dar el tema principal de Pablo, o llamado a nosotros de este glorioso pasaje, involucra buenas obras. Les dije la semana pasada que podemos ver en 3, 1 a 8, 4 áreas de Pablo quiere recordarnos. En capítulo 3, 1 a 2, el deber presente del cristiano. Versículo 3, la depravación anterior del cristiano. Versículo 4 a 7, la liberación pasada. Y versículo 8, la devoción actual. Entonces, aquí puse el deber presente, puse 2 puntos abajo de eso, la depravación anterior y la liberación pasada del Cristo. Aquí podemos ver que el de arriba y abajo son paralelos. Lo que Pablo está diciendo aquí que debemos de empieza que debemos de hacer buenas obras y termina en versículo 8 que las cosas buenas también. Entonces quiero leer el texto y quiero sacar las partes aquí para que puedan entender cómo trabaja y para ver el argumento de Pablo y ver las verdades que están aquí y luego vivirlas. Entonces 3 a 7 está como una puerta aquí en medio. Recuerdas que se sujeten los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestas a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean bendiceros, sino amables, mostrando toda buena mansedumbre para todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de ocupancias y deleites en diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo, al cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo, por nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y miren versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles para los hombres. Ven aquí que empieza aquí en versículo 1-3 que se preparen. Y en versículo 7 que funciona en un argumento de Pablo para decir las cosas.
lo que dice aquí en versículo 3 a 7 nos recuerda de que eres antes un pecador absolutamente depravado. Eso es en versículo 3. Y luego después Pablo dice en versículo 4 a 7 que recuerda que has sido radicalmente liberado por la gracia de Dios interviniendo en tu vida. Esta es una intervención completa divina cuando Dios interrumpió su búsqueda de algún placer pecaminoso insatisfactorio. Él te salvó y te ha cambiado. Lo que Pablo está diciendo, vivan como ciudadanos piadosos en una sociedad impía, tengan compasión, lo que ahora son una vez fueron ustedes mismos, pero Dios intervino y cambió. Entonces, mi punto y la intención del argumento en 1 a 8 es esto. Los cristianos son buenos hacen bueno para todos los hombres, recordando que vosotros también fuisteis pecadores depravados, pero la misericordia de Dios nos ha convertido en santos, para que puedan hacer bien y para todos los hombres. Por lo tanto, 3 a 7 son un paréntesis para un enfoque principal. Son un desvío del camino hacia el destino. Sin embargo, hacen más que eso. Basan nuestro deber, buenas acciones y la realidad de nuestra identidad, depravadas pero ahora cumplidas. Demuestran la capacidad de participar en la acción. Muestran la posibilidad de lograr al propósito de Dios. Entonces necesitamos las bisagras para abrir la puerta. Entonces quiero que entiendan esta mañana, amigos, que cuando la Biblia nos manda a hacer algo, no nos está diciendo mandar para que tú propio con tu poder lo hagas y lo hagas así en tu fuerza. No, las escrituras siempre están diciendo que para hacer buenas obras y obedezcas al Señor Jesucristo sobre lo que Dios hizo por ti y te ayuda a hacer lo que Él te está pidiendo hacer. Lo que cada religión te dice, lo que hacen los cultos y las religiones falsas es enterrarte en el deber y nunca proporcionarte la habilidad. Muestra una puerta sin bisagras y te dicen que tienes el poder de atravesarla por tu cuenta. Pero Cristo Jesús nos salva y nos provee con la capacidad de lograr su propósito. Por eso que digo, este texto, capítulo 3, versículo 3 a 7, es una bisagra, mientras que versículo 1 y 2 y 8 son la puerta. En Cristo abrimos la puerta y caminamos para vivir en los deberes y deleites a los que Él nos ha llamado. Los cristianos son buenos y para todos los hombres. Entonces quiero enfocarnos en versículo 1 a 3. 1 a 8, perdón. Y a ver cómo trabajan juntos. Entonces, Pablo nos dice que debemos hacer versículo 1. Pablo llama a las iglesias a recordar estas cosas, que recuerdan lo que eras. Lo dice en 1 Corintios, en Galatas, en Efeso. Pablo mismo nunca olvidó que antes de su conversión era un blasfemo, un perseguidor y un agresor violento. Un amigo predicó esto y dijo las 7 Ds de depravación.
Pablo enumera 7 vicios que caracterizan la población, a la población no salva. Recuerde, estos son 7 en los que una vez estuvimos comprometidos. Estábamos sin iluminación. En Efesios 4, 17 a 18 dice: los gentiles también caminaban en su futilidad de la mente, oscurecidos en su entendimiento, excluido de la vida de Dios a causa de la ignorancia de Dios en ellos, a causa de la dureza del corazón. Estamos completamente perdidos. Entonces Pablo lo que está diciendo, después de decir que debemos de vivir en un mundo de impios, que una vez estamos también nosotros desobedientes a eso también. En nuestro oscuro estado de necesidad no adoramos a Dios ni sometimos a su ley. No queríamos que Él gobierna sobre nosotros, un pueblo de cuello rígido que no doblaría la rodilla antes del Señor Cristo. Nosotros suprimimos la verdad con justicia, como un bote de basura lleno. Éramos como los fariseos enojados. En Lucas 19, no tendremos a este hombre que nos gobierne. Jeremías 9:5 dice que se cansan de cometer iniquidad. Como Frank Sinatra, como un niño de 4 años, lo hicimos a mi manera. También éramos engañados por Satanás y por nosotros propios, nuestro corazón. Como Eva fue engañada por la serpiente del jardín, así el hombre es engañado por él continuamente. En Apocalipsis 12:9, el gran dragón que engaña al mundo entero. Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en el poder del maligno. El profeta Jeremías dice: el corazón es más engañoso que todo lo demás y está desesperadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Juan 1:8 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pablo nos dice que nosotros también éramos engañados. Y sigue que estamos dominados por la lujía y los placeres. Estamos dominados. Los deseos son fuertes deseos por lo que está prohibido. Los placeres son delicias que son mundanas. La palabra de Dios dice que estabas esclavizado y dominado por los grilletes del hierro, el deseo maligno y el deleite pecaminoso. Estos impulsos y búsquedas dominan la vida, nos controlan y nos chupan la vida como sanguijuelas. El hombre dice: soy libre de hacer lo que me plazca. Jesús dice: el que comete pecado es esclavo del pecado. Éramos despreciables. Aquí dice: forma de vida típica, pasar nuestra vida o pasar nuestros días controlados por estos pecados. Todos en pecado despreciaban su energía en pasar su vida de esta manera. La palabra malicia es maldad o maldad en mente, viciosa de actitud y disposición, de ser mala voluntad contra otros, o lo opuesto a la ciudad de la excelencia, más bien maldad.
que también estamos descontentos o envidias. Envidia es descontento con la posición de uno en la vida o posesiones o poder en comparación con otro. La persona envidiosa no puede estar satisfecha con lo que tiene y siempre anhela más. Proverbios 27:20 dice: Seol y Abadón nunca están satisfechos, ni los ojos del hombre están satisfechos jamás. Tú y yo a un tiempo éramos descontentos lo que teníamos y no podíamos soportar que otra persona tenga o disfrute de algo que quiere. Thomas Ikuanyo dijo que envidia es tristeza por el bien de otro. Eso es malo, ¿verdad? Eso no es solo malicia, sino la envidia, lo que hizo que los hermanos de José, que lo arrojaron al pozo y lo vendieran como esclavo. No fue solo la malicia, sino la envidia que incitó a los fariseos a arrestar a Jesús y juzgarlo y finalmente crucificarlo. Marcos 15:10. También fuimos despreciadores. Finalmente, como incrédulos. Finalmente despreciadores. Como incrédulos, una vez fuimos como por naturaleza idiosos. El odio es el fruto de la envidia. Es lo que dice que yo quiero lo que tú tienes. Tampoco necesita una buena razón para odiar. Otras personas odiosas desprecian a por cualquier razón. Vivimos en una cultura de odio. Cuando escuchas discursos políticos o vas a las redes sociales o escuchas a los manifestantes, hay un odio vil hacia los que demás lo alimenta. Y Pablo dice: no, tú vives en un mundo de impios, pero una vez tú fuiste igual, pero ya no. No es una especie muy deseable, ¿verdad? Gente no muy salvable, ¿verdad? Pero cuando vamos a las escrituras, cuando vamos al médico, llenamos una historial médico. Cuando vamos a las escrituras, leemos acerca de nuestra historia espiritual. Eso puede ser incómodo. El evangelista Billy Sunday dijo: ¿sabes por qué no te gusta la Biblia? Porque sabe todo sobre de ti. Cuando escuchamos esta lista, no podemos evitar sentirnos enfermos, a tal incluso enojados por ellos. Pero todos nosotros alguna vez fuimos caracterizados por pecados como estos. Puede que esto nos pone incómodos. Pero ¿por qué? ¿Qué es el punto que Pablo hace eso para revisar esto? Esto nos ayuda a apreciar la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida cuando recuerdas de dónde vienes. Debería humillarte para que esta era tu forma natural de vida, y debería causar gratitud a Dios que ya no estés viviendo así. En Lucas 18 dice que también con esta parábola algunas personas que confiaban en ellas mismas eran justas y veían a otros con desprecio. Entonces, amigo, ¿cómo puedes ministrar eficazmente el evangelio a alguien si en tu corazón lo desprecias por su maldad y secretamente piensas que eres superior? El recordatorio de Pablo debe hacernos tener compasión mientras vivíamos en la sociedad impía y trabajamos para hacer el bien, para tener
corazones de compasión para que a ellos se arrepientan y confíen en Cristo y ser salvos. Entonces debemos de recordar que también a un tiempo éramos. Entre versículo 3 y 4, nomás hay un punto final. Soy una pequeña marca de puntuación en los versículos 3 y 4. Solo un pequeño punto de un punto. Debe haber un salto de capítulo, un salto de eso. Versículo 3 al 4 a 7 es una sola oración, teología rica. Es un pasaje que contiene lo que un hombre llamó a la declaración doctrinal más noble que se encuentra en cualquiera de las cartas de Pablo. John MacArthur dijo: hay doctrinas aquí que podían ser estudiadas y meditadas durante meses sin extraer toda la verdad. El énfasis de Pablo pasa a recordar nuestra depravación anterior a recordar nuestra liberación pasada. La única razón porque la que somos diferente ahora es por esas tres palabras al comienzo de 3:5. Él nos salvó. Él nos salvó. Dios entró a la historia entre la misión del rescate. No subimos nuestro camino al cielo. Dios bajó hacia nosotros. La bondad y amor de Dios por la humanidad. Las calidades gemelas que obligan a Dios a salvarnos. Los dos gemelos de la benevolencia de Dios, su bondad y su amor por la humanidad. Dios actuó. Dios fue obligado, no por ninguna otras bondades heredadas, sino por su propio placer. Amabilidad. La bondad es la calidad de Dios de ser afectuoso, gentil, comprensivo. Él es no frío ni indiferente ni despreocupado por los pecadores perdidos. Es considerado y cariñoso. Pablo dice en Romanos 2:4: o piensas a la ligera en las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El amor de Dios de la humanidad proviene de la palabra filantropía, donde obtenemos nuestra palabra filantropía. Es literalmente amor por la humanidad. Es la preocupación afectuosa de Dios y interés de la humanidad. Un filántropo no solo piensa en sí mismo, sino que piensa en las necesidades y deseos de los demás. Entonces, Dios, por su gran bondad y amor por Dios, nos salvó. Pero mira, dice que cuando estas cosas vinieron, se apareció en Cristo. Vemos esto en capítulo 2, versículo 14, que Jesucristo vino y estamos esperando por Él. Y lo que está diciendo aquí es que Jesucristo vino Dice que Cristo Jesús hacía una epifanía, una aparición, la bondad y el amor de que dijeron a conocer a Jesucristo. La bondad, el amor y la humanidad por Dios aparecieron en la persona de Jesucristo. El Padre envió al Hijo al mundo como una expresión de su juicio, sino de su cuidado y compasión. No,
Es por eso que Juan 3:16 dice, porque amó Dios al mundo de esta manera, dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. En versículo dice, Él nos salvó. Esas son 3 palabras preciosas. Él nos salvó. Es por eso Pablo lo llama Salvador. Él salva, Él rescata. Tito es el libro que trabaja para decirnos que nos dediquemos a las buenas obras. Que estemos listos para las buenas obras, que estemos ocupados para buenas obras. También es absolutamente claro al decir que las obras no traen salvación ni merecen salvación. Después de leer versículo 3, ¿qué buenas obras estaríamos haciendo? En Levítico 10, Nadab y Abihu y Abihu eran sacerdotes a quienes Dios les dijo que llevar ante el Señor para sacrificios, pero leemos que tomaron sus respectivas jugadas y después de poner fuego en ellas, colocaron incienso sobre ellas y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, que Él no les había mandado. ¿Qué obras justas puedes haber hecho? ¿Habría sido fuego extraño ante el Señor? Él nos salvó. Él nos libró de la plena de nuestro pecado. Él nos rescató de su ira divina que columnaria en una eternidad en el infierno. Él nos rescató, como dice en Colosenses 1:13, el dominio de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo. Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, es una declaración confiable, mecedora de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La obra del Espíritu. Él llevó la generación, el lavado de la generación y renovación del Espíritu. Esos son los elementos gemelos que la transformen el interior. Nosotros somos una nueva creación. Somos renovados. En Colosenses 3:10 dice, nos hemos revestido al nuevo que yo está siendo renovado en el verdadero conocimiento según la imagen de aquel que creó. Aquí vemos que el Espíritu ha dado todas las cosas por Cristo. Él nos salvó y ahora pasa al propósito. Tenemos una posición actual, somos justificados. Declaró justo a los ojos, somos declarados justo ante los ojos de Dios. Tenemos un estatus privilegiado actual, somos herederos. Y luego somos traídos a la familia como hijo o hija. Ya no es un extraño, sino como ahora somos internos, somos familia. No somos un vaso de ira, sino un vaso de misericordia, no un repuesto a un heredero. Es la vida eterna que viene y será una vida interminable con Dios. La esperanza de nuestro uso como uso común se trata de ilusiones. La esperanza para el cristiano se trata de expectativa y anticipación, pero todo plegado de certeza.
Aquí es donde nos regresa al versículo 8, que es versículo 8 de Tito 3. Dice, esta es una declaración fidedigna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas que quiero que insistas con firmeza para que los que crean en Cristo, en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Podemos ver en estas maravillas de gracia cuando comparamos el versículo 3 con el versículo 4 a 7. En su torpeza, Él mostró su bondad. Por tu desobediencia, Él mostró su amor. En tu engaño, Él mostró la misericordia. En tu esclavitud, Él te dio renacimiento. En tu malicia y envidia, Él derramó su espíritu sobre ti. En tu estado de odio, Él te dio a su Hijo. Para despreciar a los demás, Él te dio su gracia. Porque hay un propósito en esto, para que aquellos que han creído en Cristo tengan cuidado para participar en buenas obras. ¿Ves el énfasis de que Pablo tiene para nosotros? Ustedes salvo por la fe y creyó a Dios. Sin embargo, como aquellos que viven en una sociedad impía, debemos hacer buenas obras. Por esto que Dios nos ha salvado, estas buenas obras son una expresión de nuestra nueva identidad. Las nuevas acciones son el agua fría y fresca que con gas que fluye de la corriente de una vez fangosa y contaminada en su vida. Pablo no está enseñando las buenas obras son algo que hacemos por alguien que somos. Estas cosas, buenas obras, son buenas y provechosas y que les significa Martín Lutero fue un santo que encendió la llama, que encendió Europa en llamas de la Reforma. El mundo estaba en Edad Media, cautivo por idea que las buenas obras logran nuestra salvación ante Dios. Lutero ayudó a revelar a su luz de las Escrituras, que enseñó que lo que dice en Tito 3 dice. Lutero ayudó a publicar en el extranjero la doctrina de la salvación por solo gracia a través de la fe solo en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con las buenas obras? Si Dios no necesita para salvar a un hombre, ¿qué hay de aquellos? La frase de Lutero es: Dios no necesita nuestras buenas obras, nuestros vecinos sí. Las buenas obras deben ser preocupación continua del cristiano. Deberían estar en cada parte de nuestras vidas. No estamos interesados con actos de bondad al azar. Deberíamos ser conocidos porque MacArthur escribió como bondad agresiva o consistente. ¿Por qué nos preguntarnos cada día qué buena acción puedo hacer yo? ¿Qué acción puedo tomar que haga una diferencia en el Evangelio, en la vida de otra persona? ¿En qué acto sacrificial puedo hacer para que atraiga a otros o a la belleza y bondad de Cristo a través? Vivimos en una sociedad impía. Somos bombarderos regularmente con una cultura impía que encuentra nuevas formas de pecar en todo el tiempo. Pues recuerda, esto es a quien somos enviados. En lugar de afirmar o hablar mal de los incrédulos, ya sean líderes políticos, educadores o los medios liberales o en Hollywood, nosotros debemos de recordar de dónde venimos y tener compasión en
Debemos recordar de dónde venimos y tener compasión a los malvados. Debemos ser conscientes de la bondad y el amor que nos mostró en Cristo. Debemos recordar que hemos sido llamados a ser testigos de Cristo ante el mundo perdido y moribundo. Siempre debemos de recordar que debemos estar listos y para ser cuidadosos, para participar y celosos por buenas obras. Como Martín Lutero dijo, Dios no necesita nuestras buenas obras, nuestros vecinos sí. Padre, te damos gracias porque nos enseñas que las buenas obras no son para ganar nuestra salvación, pero para enseñar tu gloria en el mundo impío. Que Revelación dice que vamos a gloriar y alabar al Cordero que fue ejecutado. Por tu Espíritu podemos vivir vidas que proclaman que tú eres justo para hacer esto. En el nombre de Cristo, amén.